¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, ¿cómo están? Les digo buenos días porque la clase fue previamente grabada, ya que les quiero pedir disculpas, hoy tuve una situación familiar y pues me voy a tener que ausentar en la tarde. Ya le avisé al señor coordinador, solo estoy esperando su respuesta. Entonces les quiero pedir disculpas por esto, pero afortunadamente me dio tiempo a grabar los videos de las dos clases de la tarde en las que me voy a ausentar. Entonces voy a dejarles el video con la clase del día de hoy. El día de hoy yo tenía programado, jóvenes, terminar eh, lo que son las obligaciones provenientes de contrato. Ya realmente nos hace falta muy poquito de eso, ¿verdad? Que es la rescisión de los contratos, la división de los contratos, que esto es sumamente importante y les va a ayudar mucho, especialmente para cuando ustedes estén viendo notariado 4, porque ahí van a ver ya la redacción de todos los contratos, entonces es necesario poder identificar las características de cada uno de los contratos, que es lo que establece esta división de los contratos. Y por último tenemos lo que es la interpretación de los contratos. Entonces tenemos estos tres temas, jóvenes, que son lo último que nos queda para poder terminar las obligaciones provenientes de contrato. Después de eso, vamos a pasar a las obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio, las declaraciones unilaterales de la voluntad, y luego vamos a las obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. Como les decía en la clase anterior, jóvenes, ya estamos cerca del final del programa. De hecho, yo creo que hasta nos va a sobrar un poquito de tiempo que lo vamos a poder utilizar para repasar algunos temas que estén ahí no muy claros, pero ya realmente nos hace falta muy poco, un poco contenido de dicho tema. Lo primero que tenemos que ver es la rescisión de los contratos. ¿Qué es la rescisión de los contratos? Básicamente, se da la rescisión de los contratos cuando, antes de que este contrato sea cumplido, antes del cumplimiento de dicho contrato, las partes deciden dejarlo sin efecto, ¿verdad? Tenemos un contrato pendiente de cumplimiento. Yo pacté que le iba a entregar una casa a una persona y que esa persona me iba a entregar una cantidad de dinero, pero ninguno de los dos hemos cumplido aún. O alguna de las partes cumplió y la otra no. Entonces, en ese caso, puede rescindirse el contrato, ¿verdad? Rescindirlo básicamente lo que quiere decir es dejar sin efecto el contrato, ¿verdad? Cuando las partes dejan sin efecto dichos contratos, ¿verdad? Porque les convienen sus intereses. La rescisión de los contratos se puede dar ya sea por voluntad de las partes o también puede ser judicialmente. Pero en los casos en que la vamos a llevar judicialmente, solo es en los casos en que la ley lo establece, ¿verdad? Los casos en que la ley establece que existe rescisión legal. Entonces tenemos que la rescisión puede ser voluntaria, por un lado, y por otro lado puede ser forzosa o judicial, pero solamente en los casos que establece la ley. Esto lo tenemos en el artículo 1579. 1579. Los contratos válidamente celebrados, pendientes de cumplimiento, pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por decisión judicial, en los casos que establece este código. Entonces, vamos a ver que hay algunos casos en que la ley establece que se puede hacer de forma forzosa judicial, pero únicamente cuando esté señalado en la ley. Por ejemplo, tenemos el artículo 1500, perdón, 1766. Se lo estoy poniendo aquí en el chat, jóvenes, aunque no sé si eso va a salir en la grabación. 1766. El 1766 establece los casos en que puede rescindirse el contrato de sociedad. Se puede hacer una rescisión parcial o puede ser total. Y aquí nos da 6 casos en que se puede hacer de forma parcial y en el artículo 1768, en el 1768 del Código Civil están
los casos en que se rescinde totalmente la sociedad. Luego tenemos el artículo 1875. El 1766 establece: puede rescindirse el contrato de sociedad parcialmente o disolverse y extinguirse en su totalidad. Se rescinde parcialmente si un socio para sus negocios propios usa el nombre de las garantías o del patrimonio perteneciente a la sociedad. Si ejerce funciones administrativas, el socio a quien no corresponde desempeñarlas según el contrato de sociedad. Si el socio administrador comete fraude en la administración o cuentas de la sociedad. Si cualquiera de los socios ocupa de sus negocios privados cuando está obligado por el contrato a ocuparse el provecho de la sociedad. Si alguno de los socios incurre en los casos de los artículos 1744 y 1749, según la gravedad de las circunstancias, y si se ha ausentado, el socio que tiene la obligación de prestar servicios personales a la sociedad y requerido para regresar, no la verifica o manifiesta que está impedido para hacerlo. Entonces, en estos casos, el contrato de sociedad se va a rescindir parcialmente. Tenemos el caso del 1875. En 1875 también tenemos un caso de rescisión de los contratos. Y estamos en la donación. Fíjense pues, ¿se acuerdan que la donación entre vivos, esta se puede dar pura y simple o puede ser onerosa o remuneratoria? Onerosa o remuneratoria no es precisamente que él vaya a pagar por el bien, sino que se le impone una carga que él tiene que realizar o una prestación que él deba realizar a cambio de la donación. Yo les ponía el ejemplo: a mí me donan una casa y me ponen la obligación de llevar a una persona una vez a la semana al doctor para un tratamiento médico. Entonces, mire, esa es la condición que se está dando para la donación. Si el donatario deja de cumplir esa prestación, entonces el contrato se puede rescindir judicialmente, ¿verdad? Ya que está establecido en la ley 1875. Si la donación fuera onerosa y el donatario no cumpliera con la prestación a que se hubiera obligado, o sin justa causa la suspende o interrumpe, puede el donante rescindir el contrato. Sin embargo, si la obligación del donatario consistiere en el pago de una pensión o deuda y hubiere pagado la mitad o más, el donante o sus herederos no podrán rescindir el contrato, sino solamente reducir la donación efectiva en cuanto a los bienes que sean necesarios para completar el pago. Miren, otro caso de rescisión legal. De ahí vámonos al 1906. 1906, también del Código Civil. Aquí estamos en el contrato de arrendamiento. 1906. Si el arrendatario se ve impedido sin culpa suya del uso total o parcial de la cosa arrendada, no está obligado a pagar la renta en el primer caso y tiene derecho en el segundo a una rebaja proporcional que, a falta de acuerdo, la fijará el juez. Entonces, miren, si una persona se ve obligado, no por culpa de él, a no poder utilizar el bien que está arrendando, ya sea parcial o totalmente, si no lo puede usar totalmente, entonces no está obligado a pagar la renta. Hay una rescisión legal del contrato. Y si es parcialmente, entonces va a tener que reducir, va a dar una rebaja proporcional según lo que acuerden ellos. Y si ellos no lo acuerdan, pues entonces va a ser el juez quien va a acordar dicha cantidad. Muy bien. Luego tenemos
El artículo 1930. Apagando la cámara. Artículo 1930. Este establece: puede rescindirse el arrendamiento, uno, si el arrendador o el arrendatario faltan al cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Si tratándose de una finca rústica, el arrendatario abandona las plantaciones existentes al tiempo de celebrar el contrato o no las cultiva con la debida diligencia. Tres, si entregada la cosa arrendada y debiendo el arrendatario garantizar el pago de la renta, se niega a hacerlo o no lo hace en el término convenido. Luego el 4, por mayoría de edad del menor, rehabilitación del incapaz y vuelta del ausente en los arrendamientos que hubieran celebrado sus respectivos representantes legales con plazo mayor a 30 años. Por subarrendar contra la prohibición expresa del arrendador, por usar el arrendatario la cosa arrendada para fines contrarios a la moral, el orden público o a la salubridad pública. Y 7, por muerte del arrendatario si sus herederos no desean continuar con el arrendamiento. Y por último, anótenle por favor ver 1561, que ese, si no estoy mal, es el del saneamiento por vicios ocultos. Que se acuerdan que en el saneamiento por vicios ocultos teníamos dos acciones que podemos realizar. Una es la redivitoria, que busca la rescisión de los contratos, precisamente en el 1561. Los voy a colocar acá en el chat también. Entonces establece 1561. Para los vicios ocultos de la cosa tiene el adquiriente derecho a ejercitar a su elección acción redivitoria para que se rescinda el contrato o la acción estimatoria para que se devuelva del precio lo que la cosa vale menos. ¿Estamos bien? Entonces hay dos situaciones que se pueden dar acá, jóvenes, ¿verdad? La acción redivitoria y la estimatoria, pero la estimatoria, ese es en juicio ordinario, no busca la rescisión del contrato, sino que busca que devuelvan lo que la cosa vale menos. Aparte de estos, jóvenes, hay otros ejemplos en que la ley establece la rescisión de los contratos de forma legal. Y entonces en esos casos podemos acudir al juez para que se realice la rescisión de los contratos. Ahora bien, hay otros ejemplos. Yo solo les estoy dando algunos ejemplos en que la ley establece que es rescisión legal. Pero hay otros muchos más ejemplos en la ley que ustedes los van a ir encontrando conforme vayan estudiando. Pero lo que me interesa en este momento que ustedes sepan es que hay casos en que yo puedo judicialmente exigir la rescisión, pero es en los casos que está establecido en la ley. Y para el efecto les di dichos ejemplos, ¿verdad? 1766, 1768, 1875, 1906, 1930 y 1561, todos del Código Civil. Y el plazo para la rescisión es 1 año. Bien. Entonces, 1579. Los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos en que establece este código. Ya vimos los casos de declaración judicial en los casos que establece este código. En esos casos, pues tendríamos que demandar mediante un juicio sumario para solicitar la rescisión de los contratos, ya que todas las rescisiones van a ser juicios sumarios. Ahora bien, si lo hacemos de forma voluntaria, si la rescisión es voluntaria, entonces debe de cumplir los mismos requisitos que el contrato original. ¿Qué quiere decir? Si el contrato original nosotros lo hicimos en compraventa, supongamos que era una compraventa, y ahora queremos rescindir la compraventa, ¿cómo vamos a hacer la rescisión? Como la compraventa por motivos del registro lo hicimos en escritura pública, entonces la rescisión también debe ser en escritura pública, de la misma forma en que se hizo el contrato original, ¿verdad?
Esto lo tenemos, se recuerdan ustedes, en el artículo 1578. El 1578 se establece la ampliación, rectificación o modificación del contrato debe hacerse constar en la misma forma que la ley señala para el otorgamiento de la escritura. Entonces, miren, cualquier modificación que vamos a hacer, incluso rescindirlo, debe hacerse en la misma forma que se realizó el contrato original. Bien, hay algunas disposiciones que regula con relación a la rescisión. El artículo 1580 establece, en este caso, en caso de haber perjudicado a un tercero por la rescisión, se reputará subsistente la obligación solo en que sea relativo a los derechos de la persona perjudicada, ¿verdad? Supongamos de que había un tercero que iba a recibir una comisión por la venta, por ejemplo. Ya habíamos hecho la compraventa y él se ganó su comisión. Pero ahora nosotros rescindimos la compraventa. Él se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque ya no va a recibir la comisión que se había pactado. Entonces, en este caso, lo que establece la ley, miren, en caso de haberse perjudicado a un tercero por la rescisión, se reputará subsistente la obligación solo en lo que sea relativo a los derechos de la persona perjudicada. O sea, va a quedar vigente solo en relación a la comisión que iba a ganar esta persona. ¿Estamos bien? Estamos bien, les pregunto como estuvieran aquí conmigo ahorita. 1581. La condición resolutoria convenida por los contratantes deja sin efecto el contrato desde el momento en que se realiza, sin necesidad de declaración judicial. La condición resolutoria, jóvenes, se recuerdan, esa la vimos casi al principio del curso, cuando nosotros vimos los negocios jurídicos condicionales. Fíjense, pues establece en los negocios jurídicos condicionales la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependen del acontecimiento que constituye la condición. Aquí se está refiriendo a la segunda clase de condición, a la condición resolutoria. Miren, a esta que establece, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos. O sea, cuando hay una condición resolutoria, lo que sucede es de que nosotros adquirimos el derecho, pero si se cumple la condición, perdemos el derecho, ¿verdad? Por ejemplo, a mí mi papá me prohíbe casarme con una persona determinada. Mi papá no me puede prohibir que no me case, pero sí me puede prohibir que me case con una persona determinada. Les digo prohibir en el contexto de una condición de un contrato. Él me dice, te voy a donar una casa, pero no quiero que te cases con Juanita. ¿Por qué? Por el motivo que sea. Entonces, miren, yo me puedo casar con cualquier persona, pero si me caso con Juanita, se cumple la resolución, se cumple la condición resoluta. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que yo pierdo el derecho. Yo pierdo el derecho que me habían donado. Entonces, eso es lo que establece acá. Miren, la condición resolutoria convenida por los contratantes deja sin efecto el contrato desde el momento en que se realiza. O sea, ¿cuándo se realiza la condición? Cuando yo me caso con Juanita. Miren, me caso con Juanita, ahí se cumple la condición resolutoria. ¿Y cuál es el efecto de eso? Que yo pierdo el derecho. O sea, la donación que me habían hecho, la pierdo, ¿verdad? Sin necesidad de una declaración posterior. O sea, el donante no tiene que venir a hacer ninguna declaración, sino que automáticamente yo pierdo el derecho cuando se cumple dicha condición resolutoria. En el 1582 establece la resolución de un contrato por efecto de la condición resolutoria implícita debe ser declarada judicialmente. Implícita quiere decir que no está claramente. Entonces el juez tiene que determinar si ya se llevó a cabo o no se llevó a cabo el cumplimiento de dicha condición. Ahora platiquemos sobre los efectos de la
rescisión de los contratos. Fíjense que el mayor efecto de la rescisión del contrato es que las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes, ¿verdad? Las cosas regresan al estado en que se encontraban antes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo vendí una casa y a mí me pagaron parte de la casa, más el contrato no se ha cumplido totalmente, y ahora nosotros decidimos rescindirlo. Entonces, ¿cuál es el efecto? Que las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes. O sea, yo tengo que devolver el dinero que me pagaron por la casa y la persona a quien yo le di la casa me tiene que devolver la casa, ¿va? Lo mismo sucede si, por ejemplo, yo hubiera vendido un carro. Yo vendo un carro y ahora la persona me dice, mira, fíjate que resulta que el carro pues ya no me gustó. Rescindamos el contrato. Yo le digo, está bien, rescindamos el contrato. ¿Cuál es el efecto? Yo le devuelvo el carro y esta persona me devuelve mi dinero. ¿Estamos bien? Las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de dicho contrato. Eso lo tenemos en el artículo 1583. Verificada o declarada la rescisión o resolución de un contrato, vuelven las cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarse. En consecuencia, las partes deberán restituirse lo que respectivamente hubieran recibido. Los servicios prestados deberán justipreciarse, ya sea para pagarlos o para devolver el valor de los prestados. Entonces, fíjense, pues les explico eso. Cuando se trata de bienes es fácil, porque yo vendí un carro, a mí me devuelven el carro y devuelvo el dinero, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero el problema se da cuando se trata de servicios. A mí no, yo no vendí un carro, sino que a mí me contrataron para construir una casa. Y resulta que nosotros decidimos rescindir el contrato cuando la casa va a la mitad, a media construcción. Entonces, ¿qué pasa con lo que yo trabajé? Si no me lo han pagado, entonces vamos a justipreciar ese trabajo realizado para que se me pague esa cantidad. O pudiera ser de que a mí se me pagó por adelantado. Entonces vamos a justipreciar lo efectivamente trabajado para ver a cuánto equivale lo que sí trabajé y lo que no trabajé. Entonces eso debo devolverlo. Eso es lo que establece este artículo. Miren, verificada o declarada la rescisión o resolución de un contrato, vuelven las cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarse. En consecuencia, las partes deberán restituirse lo que respectivamente hubieran recibido. Lo que les decía, devuelvo el carro, me devuelven el dinero. Ahora bien, los servicios prestados deberán justipreciarse, ya sea para pagarlos o para devolver el valor de los no prestados. Entonces, si lo que se hizo fue que se prestó un servicio, vamos a justipreciar cuánto vale la parte del servicio que se prestó para que me la paguen en caso de que no me la hayan pagado. Y si me pagaron para adelantado, para que yo devuelva lo que efectivamente no voy a trabajar. ¿Estamos bien? Este tipo de rescisión, jóvenes, estamos hablando de una rescisión por mutuo consentimiento, ¿verdad? La que dijimos que se va a realizar. En el 1584 establece, en la rescisión por mutuo consentimiento, ninguna de las partes podrá reclamar daños y perjuicios, frutos ni intereses, si no lo hubieran convenido expresamente. O sea que cuando nosotros hacemos una rescisión voluntaria, como nos estamos poniendo de acuerdo para hacer la rescisión, no existe la necesidad de que nosotros vengamos y cobremos daños y perjuicios, ¿no? A menos de que establezcamos en el texto del contrato expresamente que en la presente rescisión, no importando que eso es la rescisión voluntaria, sí se pueden cobrar daños y perjuicios. Pero si no colocamos nada de forma expresa en el contrato, entonces no vamos a poder cobrar daños y perjuicios después de una rescisión de los contratos. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros para poder pedir la rescisión? ¿Se acuerdan que yo les decía que la acción de rescisión vamos a poder demandar en los casos que la ley establece? Esa acción de rescisión nosotros la vamos a poder seguir dentro del plazo de un año, desde la fecha en que se celebró el contrato.
Entonces, miren, un año desde la fecha de la celebración del contrato, salvo que la ley fije un término distinto en alguna ley especial, ¿verdad? Hay algunos otros casos, por ejemplo, el 1851 es la rescisión de la compraventa y en esa hay un plazo específico, pero es el mismo plazo, es plazo de un año también. Entonces, en el 1851 la compraventa también tiene su propio plazo, pero es el mismo, es un año. Muy bien. Ahora pasemos a la división de los contratos. Fíjense, pues aquí vamos a hacer división o características de los contratos, ya que esta división que tenemos acá, además, nos da también las características de los contratos. Cuando hablamos nosotros de la división o de las características de los contratos, la ley nos divide en 6 eh, clasificaciones de los contratos. Y ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. Estas nos van a servir, jóvenes, porque estas características que vamos a ver son las características de los contratos que van a ver más adelante ustedes en Derecho Notarial 4, que es muy probable que se los dé yo también. Entonces, cuando nosotros estemos viendo, por ejemplo, la compraventa, ustedes van a ver de estas cuáles se le aplican en la compraventa. Puede ser que se les apliquen unas, puede ser que se les apliquen otras. Lo mismo pasa con el mandato. Cuando veamos el mandato, ustedes van a ver al contrato del mandato se le aplica estas y estas características. Entonces es importante que desde ahorita ustedes las identifiquen bien para que cuando lleguemos a notariado 4, aunque ya lo vuelvo a repetir, ¿verdad? En notariado 4 siempre retrocedemos un poquito y vemos las obligaciones provenientes de contratos. Y luego ya iniciamos ya con la redacción de los contratos en sí. Entonces, vamos a ver la división de los contratos o las características de los contratos. Estas las tenemos del artículo 1587 al 1592 del Código Civil. Del Código Civil. La primera clasificación, en el 1587 tenemos que los contratos pueden ser unilaterales y bilaterales. Y fíjense, pues, aquí mucho cuidado. Mucha gente me dice, es que los contratos bilaterales son en los que comparecen dos personas y los contratos unilaterales son en los que comparece una persona. ¿Será cierto eso? No necesariamente. Fíjense, pues, la ley, ¿qué es lo que establece la ley que un contrato es unilateral o bilateral? Fíjense, pues, 1587. Los contratos son unilaterales si la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes. Son bilaterales si ambas partes se obligan recíprocamente. Entonces, miren, no es si comparecen dos o más personas o si comparece solo uno al contrato, sino que aquí lo importante es sobre quién recae la obligación. Si la obligación recae en ambas partes, es bilateral. Si la obligación recae en una sola de las partes, es unilateral. Les voy a poner un ejemplo, con el mismo contrato. Piensen ustedes en una donación entre vivos de bien y mal, pura y simple, en la cual el donante le va a donar una casa al donatario. Y el donatario, pues como es puro y simple, él no tiene que hacer nada, solo recibir la casa. En este caso, el contrato es unilateral, porque la única persona que se está obligando es el donante a entregar el bien. ¿Y a qué se está obligando el donatario? A nada. Él no tiene que realizar ninguna prestación a cambio. Ahora bien, pensemos en una donación de bien inmueble entre vivos, pero onerosa o remuneratoria. A una persona le donaron una casa y le pusieron la obligación de llevar a su papá todas las semanas a hacer su tratamiento médico. Entonces, miren, él está obligado a realizar dicha prestación. Hay una obligación por parte del donante,
pero también hay una prestación que debe realizar el donatario. Entonces, en este caso, sería bilateral. ¿Por qué? Porque la obligación recae tanto en el donante como en el donante. Entonces, ¿se dan cuenta? Lo que importa realmente acá es sobre quién cae la obligación. Si cae sobre una persona, unilateral. Si cae sobre ambas partes, bilateral. ¿Estamos bien? Entonces, miren, se los leo. Los contratos son unilaterales si la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes. Son bilaterales si ambas partes se obligan recíprocamente. Entonces, miren, hay una reciprocidad de obligaciones. Ahora vamos a la segunda clasificación. Los contratos pueden ser consensuales o pueden ser reales. ¿Verdad? Pueden ser consensuales o pueden ser reales. Consensuales, esto quiere decir de que los contratos se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes, como por ejemplo la compraventa. Si nosotros nos vamos al contrato de compraventa, ustedes van a ver que en el artículo en el 1791 establece, ahí estamos en el contrato de compraventa. El contrato de compraventa queda perfecto entre las partes desde el momento en que convienen en la cosa y en el precio, aunque ni la una ni el otro se haya entregado. Queda prohibido el pacto de retroventa. Pero la primera parte es la que nos interesa a nosotros. Miren, la compraventa queda perfecta entre las partes desde el momento en que convienen en la cosa y en el precio, aunque ni la una ni la otra se hayan entregado. Entonces, miren, es un contrato consensual la compraventa. ¿Por qué? Porque queda perfecto, establece la ley, cuando nos ponemos de acuerdo, con el consentimiento, ¿verdad? Cuando nos ponemos de acuerdo ambas partes en cuanto a la cosa y el precio, aunque ni uno ni la otra se hayan entregado. ¿Estamos bien? Entonces, la compra-venta es un contrato consensual. De hecho, la mayoría de los contratos son consensuales. ¿Y cuándo los contratos van a ser reales? Los contratos son reales cuando se requiere para su perfección la entrega de la cosa, ¿verdad? Por ejemplo, en un contrato de mutuo, yo pacto que le voy a prestar 10,000 quetzales a Juanita. ¿Cuándo surte efectos el contrato? Cuando se lo doy, cuando ella recibe la cosa, ¿verdad? Esto es un contrato real. Entonces, consensual, si el contrato queda perfecto entre las partes desde el momento en que dan su consentimiento. Y real, cuando se requiere para su perfección la entrega de la cosa. Eso lo tenemos en el artículo 1588. Establece. Son consensuales cuando basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos. Y reales cuando se requiere para su perfección la entrega de la cosa. Bien. Entonces, miren, los contratos pueden ser unilaterales o pueden ser bilaterales, pueden ser consensuales o reales. Tercera clasificación. Los contratos pueden ser principales o accesorios. Principales es cuando subsisten por sí mismos y accesorios cuando dependen de otro contrato para su subsistencia. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de una compraventa, digamos, la compraventa es un contrato principal, no necesita de otro para poder existir, ¿verdad? Ahora bien, imaginen ustedes una compraventa con garantía hipotecaria. Aquí tenemos dos contratos. Tenemos un contrato principal, que es la compraventa,
Y tenemos un contrato accesorio, que es la constitución de la garantía, que en este caso pues es una hipoteca. Pudiera ser un fiador, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, miren, hay dos contratos, el principal que es la compraventa y el accesorio que es la hipoteca, la constitución de la garantía. Entonces, en este caso tenemos un contrato principal y un contrato accesorio. ¿Podría existir la hipoteca sin la compraventa? Pues yo considero que no, porque la garantía sirve, valga la redundancia, para garantizar el cumplimiento de una obligación. Y si yo no estoy constituyendo una obligación, entonces ¿para qué estoy constituyendo la garantía? ¿Me entienden? Imagínense, le estoy constituyendo una hipoteca a Juanita solo porque sí, ¿verdad? Solo porque quiero hacerlo. Sino que más bien, como esos son derechos reales de garantía, ¿se recuerdan? Los derechos reales de garantía sirven para garantizar el cumplimiento de una obligación. Entonces siempre van amarrados a una obligación principal, ¿verdad? Siempre van amarrados a esa obligación principal, que puede ser una compraventa, puede ser un arrendamiento. Por ejemplo, ahora es muy común, antes en los arrendamientos, la gente pedía un depósito, digamos, de una renta. Ahora le piden a uno un depósito, pero aparte le piden fiador. ¿Qué es el fiador, jóvenes? El fiador es una persona que básicamente se compromete a pagar la deuda si el deudor principal no la paga. Eso es lo que hace el fiador, ¿verdad? Entonces, el fiador también es un contrato accesorio al contrato principal. Entonces, ya vieron, hay un par de ejemplos ahí de contrato principal con su respectivo contrato accesorio, ¿verdad? Puede ser en la compra-venta, puede ser en el mutuo, puede ser en el arrendamiento, básicamente en cualquier contrato se pueden ir construyendo también garantías de su cumplimiento. Entonces, miren, eso lo tenemos en el artículo 1589. 1589 del Código Civil. Muy bien. Son principales cuando subsisten por sí solos y accesorios cuando tienen por objeto el cumplimiento de otra obligación. Que de lo que les decía yo con la hipoteca, por ejemplo, el fiador, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de la hipoteca? Garantizar el cumplimiento de la obligación. ¿Cuál es la finalidad del fiador? Garantizar que se va a realizar el pago debido, si en caso no lo hace el, eh, el deudor principal. Entonces, miren qué pasa. En la compraventa, si yo no pago la compraventa, me van a ejecutar la hipoteca, me van a ejecutar la garantía que yo otorgué. Y si en el caso del fiador, ¿qué pasa si yo no pago la deuda? Se la van a cobrar el fiador, porque él se comprometió personalmente a cubrir esa deuda si yo no pagaba. Entonces se la van a cobrar al fiador y no solo eso, le pueden embargar bienes, le pueden embargar cuentas, lo pueden arraigar, ¿verdad? Pueden utilizar todas las medidas cautelares necesarias para lograr que éste pague. Entonces, miren, unilaterales y bilaterales, consensuales y reales, y por último tenemos principales y accesorios. Principales y accesorios. Luego tenemos la siguiente clasificación: oneroso y gratuito. Miren, oneroso y gratuito. Esto tiene que ver con el provecho que vamos a sacar, ¿verdad? Con los provechos o con los gravámenes, pérdidas que vamos a tener. Pero bien, el caso es de que el contrato se reputa oneroso cuando se estipulan provechos y gravámenes recíprocos para ambas partes, ¿verdad? Y el gratuito es aquel en el que el provecho recae solamente en una de las partes. Regresemos al ejemplo que les había puesto antes de la donación entre vivos de un bien inmueble. Si se hace la donación pura y simple, ¿será que
¿el donante va a recibir algún provecho? Pues no, no va a recibir provechos. El provecho lo va a recibir únicamente el donatario. Pero si pusiéramos nosotros una donación remuneratoria, por ejemplo, en este caso sí hay una prestación que se le va a prestar al donante. Entonces, en este caso sí van a haber provechos y gravámenes recíprocos. O una compraventa, por ejemplo. En una compraventa, yo vendo una casa, miren, yo tengo un gravamen. ¿Cuál es mi gravamen? Que yo tengo que entregar la casa. Pierdo algo, voy a tener que entregar algo que es mío. Pero a cambio, yo gano algo. Yo gano que me paguen el precio. Miren, hay un provecho y hay un gravamen para mí. Y ahora miremos a la otra parte. El comprador. El comprador, él tiene un gravamen, está obligado a pagar el precio. Pero a cambio va a recibir un derecho, que es que le entreguen la casa. Entonces, se dan cuenta, aquí hay gravámenes y provechos para ambas partes. Entonces, en ese caso, se le conoce como oneroso. Si solo hay provecho para una parte, entonces ese es gratuito. Ahora bien, nosotros los contratos onerosos los vamos a dividir en dos. Hay una subclasificación en el siguiente artículo, en el 1591. Ahí establece que los contratos onerosos pueden ser conmutativos o pueden ser aleatorios. O sea, cuando un contrato es oneroso, cuando ya vimos de que hay prestaciones y gravámenes para ambas partes, ahora vamos a ver lo siguiente para determinar si ese contrato oneroso es oneroso conmutativo o es oneroso aleatorio. ¿Cuándo es oneroso conmutativo? Oneroso conmutativo es cuando las prestaciones que se deben recíprocamente las partes se pueden apreciar desde que se celebra el contrato. ¿Cuál va a ser la beneficia o pérdida que van a tener cada uno de ellos? Por ejemplo, si yo le digo a una persona, yo le vendo la casa en 100,000 quetzales, miren, desde el principio nosotros ya sabemos que la casa vale 100,000 quetzales, ¿verdad? No hay para dónde. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los contratos aleatorios? En los contratos aleatorios, la prestación de vida depende de un acontecimiento incierto que puede determinar la ganancia o la pérdida desde el momento en que este acontecimiento se realice. Yo les pongo un ejemplo. Yo le voy a vender a una persona una cosecha de mangos. ¿Cuánto vale una cosecha de mangos, jóvenes? Depende. Depende de un montón de circunstancias. Depende qué valor le pongamos al precio unitario o qué valor le pongamos a la tonelada métrica de mango. Depende cuántos mangos nos salgan en la cosecha, si nos salen más o nos salen menos. Si el mango salió grande, si el mango salió pequeño, si la cáscara del mango está bonita, si está áspera. Hay un montón de factores que pueden incidir en la prestación que vamos a prestar. Entonces, la idea con el contrato aleatorio es que no podemos determinar nosotros desde el principio cuál es esa ganancia o pérdida que podamos tener. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le digo, yo te voy a vender la cosecha en, por darles un ejemplo, 500 quetzales la tonelada métrica de mango? Entonces, viene la persona y me dice, está bien, pero resulta de que aquí en Guatemala normalmente empieza a llover en mayo. Jóvenes ya saben el dicho, te espero como agua de mayo, ¿verdad? Porque son las primeras lluvias. Ustedes saben, o no sé si ustedes saben, pero yo que soy de costa sí sé, cuando cae la primera lluvia, se arruinan los mangos, se engusanan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nos llueve a nosotros en abril? O nos llueve a nosotros en febrero. Puede ser que nos arruine la cosecha. Entonces, miren, dependemos de acontecimientos inciertos para poder determinar cuánto va a ser la ganancia que vamos a tener. Aún teniendo la cosecha, pudiera ser de que qué tanta agua hubo en el invierno pasado, qué tanta sequía hubo, me pudo haber variado la cantidad de mangos que voy a lograr cosechar. Entonces ahí me puede bajar el precio de la cosecha o me puede subir el precio de la cosecha. Entonces se dan cuenta, hay un montón de factores que inciden en la prestación y de esa forma nosotros no sabemos exactamente cuánto es lo que vamos a ganar o cuánto es lo que vamos a ganar.
Miren, 1591. El contrato es oneroso conmutativo cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause este. Es aleatorio cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que determina la ganancia o la pérdida desde el momento en que ese acontecimiento se realice. En este caso, el acontecimiento, pues ya ven que es la cosecha, el invierno. Puede darse una serie de factores ahí. Y por último, jóvenes, los contratos son condicionales o son absolutos. Esta está fácil, porque condicionales es cuando su cumplimiento depende de una condición. ¿Se recuerdan las obligaciones condicionales que vimos al principio del curso? Entonces es condicional cuando su realización o de subsistencia depende de un suceso incierto e ignorado por las partes. Un acontecimiento futuro incierto, una condición. Yo le digo a una persona, mira, te voy a regalar una casa, pero bajo la condición de que te gradúes de la universidad. Entonces, miren, el derecho está suspendido. Cuando la persona se gradúa de la universidad, se libera el derecho de adquirir la propiedad de la casa. O pudiera ser una resolutoria, como vemos el ejemplo anterior. Y los absolutos son aquellos cuya realización es independiente de cualquier condición, ¿verdad? No están sujetos a ninguna condición. Puros y simples, como es. Entonces, miren, tenemos la división de los contratos. Los contratos pueden ser unilaterales o bilaterales, pueden ser consensuales y reales, pueden ser principales y accesorios, pueden ser onerosos o gratuitos. Los onerosos pueden ser onerosos conmutativos o pueden ser onerosos aleatorios. Y luego tenemos que pueden ser condicionales y absolutos. Pueden ser condicionales y absolutos. Condicionales si están sujetos a una condición y absolutos si no están sujetos a ninguna condición. Esto, como les decía, jóvenes, esto va a ser muy importante para cuando ustedes ya estén estudiando los contratos en particular. Ahorita estamos en las obligaciones en general. Cuando en notariado vayamos ya a ver los contratos en particular, o incluso podríamos adelantar un poquito de eso, si nos sobra tiempo en este semestre. Yo creo que sí nos va a sobrar un poquito. Muy bien. Entonces, esas son las características de los contratos. El último capítulo, jóvenes, de este, de esta sección que tiene reguladas las obligaciones, es un título, perdón, de este título que tiene las obligaciones provenientes de contrato, es la interpretación de los contratos. ¿Cómo debemos interpretar nosotros un contrato? Entonces, fíjense, pues, los contratos, la regla general es que se tienen que interpretar de acuerdo a su sentido literal, ¿verdad? O sea, básicamente de acuerdo a lo que el contrato diga, según la definición literal de sus palabras, ¿verdad? Pero nos dan algunas reglas, ¿verdad? Porque nos da algunas reglas que debemos observar de cómo se tienen que interpretar dichos contratos. Entonces vamos a empezar por el artículo 1593. Cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dejen lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras fueren diferentes o contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. Esta se refiere a la intención evidente de los contratantes.
La intención evidente de los contratantes va a prevalecer sobre las palabras diferentes que hayan utilizado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este artículo, jóvenes? Este artículo lo que nos está diciendo es que nosotros al momento de redactar el contrato, lo tenemos que redactar de una forma clara, ¿verdad? Clara, a modo de que no deje lugar a dudas sobre lo que estamos contratando. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de leer un contrato, digamos, de un notario que lo haya hecho allá por los años 70, 80. Lo primero que les va a llamar la atención es que regularmente están hechos a mano. Se hacían mucho a mano esos contratos en ese tiempo. Pero también van a encontrar muchos a máquina de escribir mecánica. Pero lo interesante es el lenguaje que ellos utilizaban. Digamos, ellos utilizaban un lenguaje muy complejo, utilizaban un montón de palabras así muy elegantes. Actualmente ya ha ido cambiando la forma de redactarse. La forma de redactar ahora es una forma más concisa, más clara. Entonces, vamos al grano, como quien dice, ¿verdad? Yo prefiero esta forma, ¿verdad? Yo prefiero una forma sencilla y clara, a modo de que no quede ninguna duda de lo que yo estoy tratando de establecer en el contrato. Que quede clara cuál es la intención que tienen los contratantes. Porque en este caso no vamos a tener ningún problema para poder interpretar el contrato, ¿verdad? Entonces, en general, los contratos deben de ser claros y precisos, ¿verdad? Para evitar algún problema de interpretación. Ya que en estos casos, pues los vamos a interpretar de acuerdo al sentido literal de sus palabras. 1594. Por muy generales que sean los términos en que aparezca redactado el contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron a contratar. Entonces, miren, aunque el contrato sea muy general, nosotros debemos siempre mantenernos dentro de lo que las personas establecieron que quieren contratar. 1595. Hay palabras, y especialmente en nuestro español, jóvenes, hay palabras que una misma palabra puede tener diversas interpretaciones. Entonces, ¿qué pasa con estas palabras? Las frases y palabras que puedan interpretarse en diverso sentido deben entenderse en aquel que sea más conforme a la materia del contrato. Digamos, si nosotros tenemos palabras que se pueden tener varias interpretaciones, nosotros tenemos que ver de esas interpretaciones cuál es la que se adapta al texto del contrato. Y esa es la interpretación que le vamos a dar, ¿verdad? Si alguna cláusula, aquí ya no estamos hablando de una palabra o de una frase, ya estamos hablando de una cláusula completa del contrato. Si alguna cláusula permitiere diversos o contrarios sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto según la naturaleza del contrato. Artículo 1597. Cuando dos o más cláusulas se contradigan entre sí, de tal manera que sea imposible su coexistencia, prevalecerá la cláusula o las cláusulas que sean más conformes con la naturaleza del contrato y con la intención de las partes. Entonces, miren, si hay cláusulas que se contraponen, ¿verdad? Que se contradicen, entonces nosotros vamos a interpretar a favor de la cláusula que vaya conforme al contenido del contrato, ¿verdad? Naturaleza del contrato y la intención de las partes. 1598. Las cláusulas de los contratos se interpretarán las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. ¿Qué nos está diciendo aquí la ley? Que nosotros no tenemos que leer las cláusulas o no debemos de interpretar las cláusulas aisladamente, sino que lo que tenemos que ver es el contrato como un todo. Entonces, si hay una cláusula que es contradictoria, nosotros la vamos a interpretar siempre en el sentido en el que va todo el contrato. Miren, las cláusulas de los contratos se interpretarán las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. O sea, tenemos que ver el contrato de forma global para poder determinar cuál es la cláusula
que vamos a utilizar en dicho contrato. Las cláusulas ambiguas. ¿Qué es algo ambiguo? Ambiguo, según el diccionario, ambiguo es que puede entenderse o interpretarse de diversas maneras, ¿verdad? Que puede interpretarse o entenderse de diversas maneras. Entonces, si tenemos algo que, porque un contradictorio es algo que contradice a estas dos se contradicen. En cambio, lo ambiguo es algo que una misma frase puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto. Se puede interpretar de diferentes formas. Entonces, las cláusulas ambiguas se interpretarán con arreglo a lo que el uso y la costumbre determinan en el lugar en que el contrato se haya otorgado. El uso y la costumbre, jóvenes, son prácticas reiteradas que se llevan a cabo en poblaciones determinadas, que se vuelven ley, ¿verdad? Por costumbre. Entonces, por ejemplo, en algunos lugares se acostumbra de que el contrato lo pague el comprador. En otros lugares se acostumbra que el contrato lo pague el vendedor, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, no es lo mismo una cuerda en la costa que una cuerda en el altiplano. Son medidas empíricas. Entonces, las toman diferentes. ¿Digamos? No me acuerdo cómo me decía mi abuelo, pero él me decía que creo que en la costa son más grandes las tareas que en el altiplano, o al revés, no me recuerdo, pero varían las medidas de un lado a otro. Y esto es por la costumbre, porque es en la forma en que ellos se acostumbraron a realizar la práctica de la medición. Entonces, cuando tengamos cláusulas que son ambiguas, las vamos a interpretar de acuerdo al uso o costumbre que se realice en el lugar. 1600. Las cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias, ya vimos que son ambiguas o contradictorias, y oscuras, pues básicamente algo oscuro es algo falto de claridad. Entonces, una cláusula oscura, ¿qué es? Es una cláusula falta de claridad, ¿verdad? Básicamente eso es oscuro, que no es claro, ¿verdad? Entonces, las cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias de un contrato insertas en modelos o formularios preparados de antemano por uno de los contratantes se interpretarán en favor del otro contratante. ¿Se recuerdan de que nosotros vimos en algún momento los contratos de adhesión? Que había unos contratos en los que solo una de las partes fija cuáles son las condiciones del contrato y la otra parte solo se adhiere a las condiciones que ya están fijadas por el otro contratante. Entonces, ese es el que conocemos nosotros como el contrato de adhesión. En el contrato de adhesión, si se colocan cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias, estas cláusulas siempre se van a interpretar en favor de la persona que no las puso y en contra de la persona que las colocó. ¿Estamos bien? Miren, las cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias de un contrato insertas en modelos o formularios preparados de antemano por uno de los contratantes se interpretarán en favor del otro contratante. Ahora vamos al siguiente artículo, 1601. Si la duda no puede resolverse por los medios indicados, debe decidirse en favor del obligado. Perdón, me salté, me leí el que no era. 1601, perdón. Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá que se quiso restringir toda la obligación a este caso solamente, excluyendo los otros a que naturalmente se extienden. Básicamente, si nosotros pusimos un ejemplo dentro del contrato, no nos podemos circunscribir únicamente a ese ejemplo, sino que el contrato se entiende de que está abierto a todo lo que sus efectos alcancen.
1602. Si la duda no puede resolverse por los medios indicados, debe decidirse en favor del obligado. O sea que si nosotros no podemos determinar qué es lo que establece cada una de las cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias, entonces las vamos a interpretar siempre en favor del obligado, en favor del deudor. 1603. Tratándose de una obligación, debe estarse en caso de duda más por la negativa que por la afirmativa. Y viceversa, si se trata de una liberatoria. De una liberación. Una liberación es como cuando hay una condición suspensiva, que mantiene en suspenso el derecho hasta que se libera. Muy bien, y ya para terminar, en el 1604, cuando los términos en que está concebido el contrato, no pueda conocerse la intención o voluntad de los contratantes sobre el objeto principal, la obligación carece de valor. O sea, si nosotros en el contrato no queda clara cuál es la obligación, no se puede determinar cuál es la obligación que los contratantes están contrayendo, entonces la obligación carece de valor. No vale, ¿verdad? No es válido dicho contrato. Entonces, jóvenes, con eso estaríamos terminando nosotros lo que son las obligaciones provenientes de contrato. Vimos acá qué era un contrato, cuándo se perfecciona el contrato, vimos qué es el contrato de adhesión, a qué están obligados las partes por la perfección del contrato. Vimos la contratación por teléfono, los efectos del contrato, el objeto del contrato. Vimos los contratos usurarios. Vimos qué es el saneamiento. Vimos que hay un saneamiento por edición, un saneamiento por vicios ocultos. Vimos también lo relativo a la forma de los contratos que se pueden hacer en escritura pública, documento privado o acta levantada ante el alcalde por correspondencia o verbalmente. ¿Se recuerdan que había unos que eran solemnes? Que se deben hacer en escritura pública como requisito esencial para su validez, que son el mandato, donación entre de bien inmueble, renta vitalicia y sociedad civil. Y habían otros que los vamos a tener que realizar en escritura pública, pero no porque sean solemnes, sino porque deben inscribirse en los registros. Y hoy pues ya terminamos con la rescisión de los contratos, la división o características de los contratos y la interpretación de los contratos. Entonces, con esto estaríamos terminando las obligaciones provenientes de contratos. En la siguiente clase vamos a ver las obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio. Acá, jóvenes, si ustedes se dan cuenta, ya el contenido va del 1605 al 1644. Vamos hablando más o menos de unos 40 artículos en todo lo que son las obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio. Entonces, y las provenientes de hechos y actos ilícitos son más cortas todavía. Esas van del artículo 1645 al 1673, más o menos lo mismo. Entonces, yo calculo, jóvenes, de que en las siguientes 2 o 3 clases vamos a estar terminando ya el contenido. Vamos a ver la posibilidad, porque nosotros tenemos, viendo que todavía me queda, todavía nos quedan un par de semanas para los exámenes. Entonces, voy a verificar bien el contenido porque ya nos queda muy poquito. Voy a platicar con ustedes la otra semana para ver si hay algún tema que necesiten repasar o si quieren que adelantemos algo más. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a dejar la clase hasta el día de hoy. Ya que terminemos el contenido, obviamente como hoy no hubieron preguntas y solo yo leí, pues es un poquito más rápida la clase. Eh, Les reitero las disculpas, jóvenes, un compromiso familiar que tuve, motivo por el cual no pude estar hoy en la clase, pero por eso lo hice de forma virtual. Les agradezco mucho la atención como siempre y nos vemos la otra semana.